Muy bien, pues estamos eh, iniciando este evento conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental por parte de la Organización Mundial de la Salud y en este evento que el Consejo Mexicano de Psicología está organizando para todas, todos y todos ustedes con dos actividades el día de hoy. Uno, que es una conferencia magistral por parte de nuestro presidente, el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, muy conocido en esta comunidad eh, de la psicología. Y después un conversatorio que tendremos a través de los diferentes miembros del Consejo Ejecutivo del Consejo Mexicano de Psicología, que vamos a poder compartir algunas ideas, algunas premisas que creo que son importantes, reflexiones que son importantes a partir de la salud mental y que en este momento el Consejo Mexicano de Psicología ha ido avanzando sobre nuevos preceptos teóricos, entre ellos la salud psicológica. Entonces, justamente en este momento queremos ir de forma muy respetuosa, pero también muy necesaria hacia cómo la psicología ha ido posesionándose en momentos muy importantes de apoyo a la sociedad, muy, muy en particular después de la pandemia que sufrimos por COVID-19, ha ido teniendo un repunte muy importante. Entonces, agradeciendo como siempre a todos los presentes y todos los que nos ven y nos escuchan también a través de nuestras redes sociales de Facebook y demás redes, Instagram, TikTok, pues les invitamos a que podamos ir conectándonos y si hay dudas, preguntas, pueden hacerlas a través de estos medios digitales. Por lo pronto, les dejo en voz de nuestro presidente del Consejo Mexicano de Psicología, el doctor Marco Eduardo Murota Reyes. Mi querido Marco, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Eh, es pues muy significativo el día de hoy, 10 de octubre, participar en esto que hemos conocido como el Día de la Salud, Día Internacional de la Salud Mental. Y agradezco pues la posibilidad que el Consejo Ejecutivo consideró para que yo diera esta conferencia, que como sabemos es un tema que me apasiona bastante. Gracias, Samuel, por la presentación. Bueno, el, el Día de la Salud Mental es un día pues muy significativo a nivel mundial, sobre todo por la importancia que ha tenido ya esta parte que para nosotros es psicológica, por la mente, la subjetividad, las emociones, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hacer. Entonces la salud mental es un tema que pues surge desde hace muchos años, esta separación entre mente y cuerpo, y hoy vamos a reflexionar si vale la pena mantener eso que ha estado en boga o, como estamos proponiendo, avanzar al tema de la salud psicológica. Vamos a ver en qué sentido. Bueno, les voy a compartir unas presentaciones. Salud mental y salud psicológica. Y bueno, yo soy autor de la teoría de la praxis. Entonces dice la OMS que el salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Un completo bienestar físico, mental y social. Mm, ahí, mm, digo, hay un detalle interesante, ¿no? Porque, ¿y qué tal que una persona tiene pues un duelo, está enfermo por tener un duelo, o sería parte de la salud el estar triste, el estar lloroso, el estar compungido por fallecimiento? Entonces resulta pues que esta idea del bienestar no equivale a salud psicológica o a salud mental, puesto que podría no estar en bienestar y sin embargo ser eso lo sano. Y de salud mental todavía es más cuestionable, diría yo, el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la salud mental es un estado de bienestar. Esto.
Está moviendo solita. Bueno, es que quería quitar, aquí está. Un estado, ahí, voy a mover esto. Ahí está. Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida. Este es así como de antología. ¿Cuáles son las tensiones normales de la vida? Tener un salario mínimo, o tener muchas deudas, o el tráfico. Esas son las tensiones normales de la vida, o la violencia social que tenemos ahora, por ejemplo, en México, es parte de las tensiones normales de la vida. Que pueda trabajar de forma productiva y fructífera y ser capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, este concepto de salud mental, pues ya habíamos cuestionado el bienestar, por ejemplo, en un caso de duelo, o las tensiones normales de la vida. La siguiente que tendrá que ver con los escenarios de la inseguridad y la violencia. Algunos datos que hoy en la mañana publicó Carlos Pérez de Carmen Reforma, que son muy Poner el interesantes. mecanismo este para que cada vez que entre alguien se silencie. Gracias por el apoyo. Bueno, volvemos a las diapositivas. Entonces decíamos de las tensiones normales de la vida. Las definiciones de la ONU, de la OMS, perdón, pues son muy precarias, no son buenas definiciones. Para hacer buenas definiciones hay que tener cierta formación lingüística y sobre todo filosófica, pero la Organización Mundial de la Salud se convierte en una especie de autoridad mundial conceptual, y muchos colegas, muchos psicólogos y muchos psiquiatras asumen que si lo dice la Organización Mundial de la Salud, pues ha de ser cierto, porque imagínate, es la Organización Mundial de la Salud. Pero pues yo parto de esta idea de que no necesariamente es cierto, y estoy encontrando estos cuestionamientos a sus conceptos de salud y salud mental, que yo voy a proponer otros diferentes, ¿no? La salud mental parte del dualismo mente-cuerpo, como si por un lado fuera la mente y por otro lado el cuerpo, que es parte de la tradición desde Sócrates, Platón, hasta Kant y hasta el presente en las ciencias. Mucho de la psicología, incluso se habla de enfermedades psicosomáticas, como si la psique fuera algo separado o distinto o yuxtapuesto al cuerpo. Y ese dualismo mente-cuerpo ha tenido muchísimos problemas, porque finalmente lo que se conoce como mente, pues es una actividad que genera el cerebro, es decir, el cuerpo. La actividad eléctrica que genera imágenes, símbolos, sonidos, aún sonidos lingüísticos, o sonidos eh, que no emiten, formas lingüísticas que no están propiamente con sonido, pero que están, es parte del pensamiento. Pero todo eso lo hace el cerebro, así como los brazos se pueden levantar o mover o hacer con la mano el símbolo de amor y paz o alguna cosa, pues así el cerebro tiene ciertas capacidades para generar imágenes, eh, análisis, reflexiones. Entonces, nosotros vamos a proponer un concepto de salud que supere el dualismo mente-cuerpo, que es el concepto de salud psicológica. Además, el concepto de salud mental tiene otro problema ya más práctico. Hay una ley de salud mental, pero no hay todavía una ley de salud psicológica, como vamos a ver. Entonces, la salud mental tiene la idea de que algo está funcionando mal en el cerebro y por eso la persona falla. Y eso es la idea de los psiquiatras, sobre todo. Hay una hegemonía del enfoque médico psiquiátrico, y que está presente, por ejemplo, en el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, el DSM, por sus siglas en inglés, conocido como DSM. ¿Y quién hizo el DSM? Pues no lo hicieron los psicólogos, no lo hicieron la APA de psicología, lo hizo la APA de psiquiatría en Estados Unidos, además. Entonces, se tiene un enfoque donde lo que se trata, el problema es una enfermedad mental cuando el individuo está mal, algo está funcionando mal en él. Poco con esta analogía que se hace con el cuerpo. Si tienes, pues no sé, diabetes, pues es que algo está mal en tu páncreas.
¿Qué está mal y por qué está mal? Pues no sabemos, pero está mal. Entonces es el mismo enfoque que se da a la llamada salud mental. En ese sentido, el problema es como individual, no es un problema de salud social, que ya Erich Fromm en el libro Sociedad Sana, que se llamó en inglés y se tradujo al español como Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, vio que el problema es una enfermedad psicológica de la sociedad, en la cual se desenvuelven personas que obviamente van a ser afectados por esa enfermedad psicosocial. Y otro detalle que está relacionado con el concepto de salud mental es el concepto de normalidad, los conceptos de normalidad y de anormalidad. Si una persona hace más o menos lo que hace su comunidad en promedio, los individuos de su comunidad, pues es normal, y si no, pues es anormal. Pero resulta que, por ejemplo, ahora en México, pues hay muchas cosas que están haciendo las personas, por ejemplo, de violencia, de agresividad, de abusos, de corrupción, de adicciones, y podríamos decir que bajo esta idea, pues lo normal sería eso. Es decir, la patología o la psicopatología se vuelve lo normal. La violencia, dicen, se normaliza. Ya parece, ya parece normal o habitual, familiar, que haya personas abusivas, que las personas quieran meterse en el tráfico, que no te dejen pasar, que haya agresividad. Y pareciera normal, pues una persona, digamos, que es ecuánime, que cede el paso, que sonríe, que saluda, porque eso no está ocurriendo en la mayoría de los casos. Entonces el concepto de normalidad también es muy problemático y estamos proponiendo abandonar el concepto de normalidad y el concepto de anormalidad y sustituirlo, como vamos a proponer, por salud o enfermedad. ¿Es sano o es enfermo? Entonces, en la teoría de la praxis se propone el concepto de salud psicológica, que lo retomamos de una psicóloga argentina que ya falleció, que se llama Marta Casullo, se llamó Marta Casullo, y ella un día comentó esto de que debería llamarse salud psicológica y lo recogimos y encontramos que la salud psicológica es lo mismo que salud integral, porque si una persona tiene una dolencia corporal, pues también es una implicación emocional, psicológica y es relacional. Puede estar, si tiene un dolor, digamos, de muelas, ya no puede concentrarse igual, ya no puede interactuar igual, puede estar irritable. Y además la salud psicológica podría ser individual, podría ser familiar o la enfermedad psicológica, podría ser comunitario, podría ser nacional, podría ser mundial. El problema, como ahora que estamos con este genocidio que está ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza, pues ahí hay un problema de que hay esta especie de regocijo por hacer un exterminio de una comunidad histórica como puede ser la comunidad palestina, ¿no? Y así el problema del Medio Oriente tiene muchísimas implicaciones de tipo psicológico que nos corresponde a los psicólogos analizar. Y no solo eso, pues también lo que decimos aquí en México con tanta violencia de los narcos, en qué zozobra se vive, ahora con lo que pasó en Chilpancingo, que es mi ciudad natal, que asesinaron y decapitaron al presidente municipal de la capital del estado de Guerrero y exhibieron su cabeza en el toldo de un auto, ¿no? ¿Qué elementos qué procesos psicológicos están ahí en los que lo hacen, pero también en quienes lo escuchamos, quienes vivimos las noticias, cómo nos está afectando? Entonces, la salud psicológica es tanto integral en el sentido corporal, incluyendo las emociones y los pensamientos, como en sentido individual colectivo, ¿no? La acción mental hay que entender que es una acción corporal, el cerebro, ya decíamos. La salud psicológica entonces no solamente incluye a la persona o a su cerebro, incluye al entorno físico y social, la interactividad y la cultura. El machismo, por ejemplo, es una psicopatología cultural que ya estamos intentando erradicar, pero que todavía pues, se mantiene en muchos sentidos. Entonces, en la teoría de la praxis tenemos como 4 criterios de salud psicológica. Uno es la sensación de libertad. Una persona que no se siente que está viviendo, que está haciendo lo que quiere hacer, descansar o
caminar o jugar, que se siente coaccionada, pues obviamente no está bajo salud psicológica. Fíjense qué enfoque tan diferente al de salud mental. Es decir, si alguien está sometido, por el hecho de estar sometido, aunque su cerebro tenga buenos neurotransmisores, el hecho de aceptar estar sometido o no aceptarlos, imagínense una persona secuestrada, pues está en una situación de daño y de afectación de su salud psicológica. El segundo criterio es ser autónomo, es decir, tener estructura, tener normas propias de las cuales la persona esté convencida. No, lo contrario sería la heteronomía, es decir, regirse por normas que no te convencen, que las respetas como algo externo, porque alguien las dice que así tiene que ser, y la persona se somete a esas normas. Entonces eso, someterse a normas externas es psicopatológico, tener normas propias y respetarlas es sano. Tomar las riendas de la vida, decir, dirigirse hacia donde quieres ir, hacer lo que quieres hacer. Si quieres hacer ejercicio, pues hacer ejercicio. Si quieres trabajar en algo, lo que te interesa, trabajar en eso que te interesa, ir hacia eso, estudiar lo que te interesa, ir a los eventos que te interesan. Entonces, que la persona en psicopatología, en esta perspectiva, siente que la vida le lleva, le ocurren las cosas, no hace que ocurran. Un criterio que tratamos de impulsar en nuestros pacientes es volverlos agentes, tratando de prever qué quieren que ocurra al día siguiente, la semana próxima, el domingo, qué quieren que ocurra. Pensar qué quieren que ocurra y hacer que ocurra, en lugar de decir, bueno, pues pasó esto, nos cayó un ciclón, digo, a veces no podemos evitarlo, pero en esencia ir dirigiendo por lo menos en un 60-80% las cosas que van ocurriendo, que sean aquellas que previamente deseaste. Como diría un poco Nietzsche decía que la clave de la felicidad es cuando lo que ocurre en un instante quisieras que volviera a ocurrir nuevamente en ese instante. Como ahorita que estamos dando esta conferencia, pues estoy contento, me gusta dar esta conferencia y desde luego que si pudiera yo regresar el tiempo, volvería a querer que hoy estuviéramos en esta conferencia. Y por lo tanto, si vas haciendo lo que quieres, eres autónomo y te sientes libre y vas logrando, entonces el criterio 4 general de salud psicológica es mantener un grado básico de satisfacción consigo mismo, es decir, pues estoy viviendo como me gusta, esencialmente como me gusta. Los últimos 6 meses siento que en esencia me ha gustado lo que ha pasado en mi vida. Y entonces, si una persona se siente bien con lo que ha estado viviendo los últimos 6 meses porque así lo construyó, esa persona va a estar sana. Claro, para que se den estos 4 criterios, son 4 criterios generales. Están sostenidos sobre 26 criterios particulares. La enfermedad psicológica entonces consiste en esta especie de descontrol de sí mismo, reacciones desproporcionadas, el ensimismamiento y la incapacidad para controlar las acciones. La persona ya no quiere tomar alcohol y sigue tomando alcohol, ya no quiere fumar y sigue fumando, no quiere ser agresiva y sigue siendo agresiva. Y así la persona no controla lo que hace. El intento o realización de abuso hacia la comunidad, hacia otras personas, hacia el medio ambiente o hacia sí mismo corresponde a esa enfermedad psicológica. Pues perjudicar a los demás es una forma indirecta de perjuicio propio. Entonces, cuando las actividades de las personas, las reacciones de las personas, de una persona o de un colectivo, son contrarias a sus intereses, eso es una enfermedad, como vemos a la humanidad destruyendo su casa, su planeta, sus ríos, sus mares, sus comunidades, sus bosques, sus selvas, lo está destruyendo y parece que la humanidad no lo quiere. Se reitera una y otra vez que habría que cuidar el medio ambiente y sin embargo no parece poder dejarlo de hacer. Por eso la humanidad podríamos decir que está enferma y requiere de atención psicológica profesional. Entonces, esta enfermedad se conoce como un estado neurótico y también de enajenación, no ser dueño de sí mismo. Y esto tiene que ver con un conflicto entre emociones encontradas y se disminuye la posibilidad de captar y tener como relevantes los sentimientos de los otros. La persona en neurosis se le dificulta entender otros puntos de vista.
Y hay un segundo nivel más alto, que es el de psicosis, cuando el ensimismamiento es tan enfermo que el punto de vista y las vivencias de una persona rompen su capacidad de diálogo coherente y de congruencia esencial con los grupos sociales en los que se desenvuelve. Se caracteriza la psicosis por delirios, que son asumir como verdad cosas que pues no necesariamente tendrían que ser así, eh, dogmatizarse con eso inclusive, como, como podemos pensar de los ufólogos, de los que a veces ya están creyendo que están aquí los seres de otro planeta y pues no hay elementos y andan rebuscando, ¿no? Son delirios. Y las alucinaciones, pues cuando ya ven fantasmas, ¿no? Todos los fantasmas que han existido, pues son alucinaciones o ilusiones. Entonces, si lo ven poco frecuente o más frecuente, pues son niveles de la psicosis. La psicosis y la neurosis puede variar en grados de intensidad, duración y frecuencia, desde grados muy leves hasta extremos. Vamos a ver entonces el edificio que le hemos llamado de la salud, enfermedad psicológica. En el piso de abajo, el más cercano a la coherencia, pues es la ecuanimidad. Y en la ecuanimidad es el estado en que una persona se siente segura, se siente serena y siente que está haciendo lo que quiere hacer. Como si ustedes están contentos en esta charla, pues están en ecuanimidad, están bien les está pareciendo interesante, les gusta haberse conectado, están en la ecuanimidad. Pero si alguien empieza a sentir que ya está aburrida la charla, que pues tiene que estar porque algún profesor, digamos que se lo pidió y a él no le interesa, entra al estado de neurosis, que son las reacciones exageradas, irritabilidad e impotencia para controlar acciones. Y desde luego, en casos duraderos o extremos, por ejemplo, en una catástrofe, en un accidente, se llega a psicosis o también cuando la neurosis elevada se mantiene prolongadamente. Entonces, la psicosis ya dijimos que es delirios y o alucinaciones que eventualmente podrían ser transitorios y entonces se consideran parte de la salud, es decir, la neurosis e incluso la psicosis. Si es breve y no es extrema, podría ser parte de la salud. De hecho, es necesaria. Si no fuera por la neurosis, no habría una evolución, no habría una maduración de criterios. Las personas se estancarían. Entonces, incluso la psicosis te sacan un poco de balance, por ejemplo, en un enamoramiento, en una fiesta, en un acontecimiento también negativo, ¿no? Como podría ser una catástrofe, las personas pueden, como un mecanismo de defensa, entrar en psicosis unos minutos, unas horas y volver a la ecuanimidad. Y entonces se considera parte de la salud psicológica. El problema que tenemos, y es cuando se hablamos de enfermedad, es cuando al menos, según nuestras investigaciones, al menos el 40% del tiempo, duración o frecuencia, tenemos 4 criterios para valorar el grado de salud o de enfermedad psicológica. Uno es la frecuencia de los eventos, digamos, neuróticos, la duración de los eventos neuróticos, eh, la frecuencia, la duración, la intensidad que tanto afecta nada más a la persona o a terceros, y la antigüedad. Entonces, a mayor antigüedad, mayor frecuencia, mayor intensidad, mayor duración de los episodios, mayor enfermedad o mayor estado de neurosis. Entonces, cuando es un 40% o más, se considera enfermedad y necesita de atención psicológica. No puede disminuir más que en casos remotos en que las circunstancias se acomodan para ayudar a una persona o a un grupo a bajar su neurosis. Pero si no hay esa configuración fortuita, que es rara, estas personas y la humanidad y los países necesitan atención profesional psicológica. Una neurosis se iría hacia psicosis si no fuera, y se iría con rapidez hacia psicosis si no fuera por 4 mecanismos. Son 2 secretos aquí. Uno, la neurosis no se cura por sí misma, ni aún con una buena conferencia en el Consejo Mexicano de Psicología. Necesitan un tratamiento terapéutico. Y el segundo secreto es que la neurosis evolucionaría rápidamente hacia psicosis si no fuera por 4 mecanismos que le sirven de paliativo. Con esto baja la neurosis un ratito, pero no se supera, son como mejorales o como... Entonces, la búsqueda compulsiva de placer sensorial, ¿no? Como comer, obviamente fumar,
consumir drogas les hace sentir bien un momento a las personas que consumen drogas, las compras compulsivas, el Facebook, el WhatsApp, obviamente la sexualidad puede ser también compulsiva y con eso se disminuye la ansiedad que produce la neurosis. También el segundo mecanismo es hacer sufrir a otros, como canalizar, ver la angustia de los otros, el sufrimiento de los otros hace que la persona que está en tensión disminuya su propio sufrimiento porque lo ven los otros. Y por eso esa es una de las explicaciones de la violencia, desde luego no la única, pero sí una de las importantes. También la persona en neurosis se aferra, es dogmática, piensa que lo que sus ojos ven es lo verdadero. Y aunque el sol parezca dar vueltas a la Tierra y pueda entender que la Tierra es la que gira y no el sol el que le da vueltas, muchas cosas que ve con sus propios ojos o que supone, se aferra a que así son. Obviamente es dogmático, es autoritario, quiere que los demás hagan lo que ella o él piensa y también se aferra a personas. Por eso les digo que si alguien les dice, tú eres todo para mí o sin ti no soy nada, aléjense de esa persona y cuéntenselo a quien más confianza le tengan porque esa persona va a dañar la relación. La pareja puede ser lo más importante, pero no lo único. Se necesitan otros elementos de salud psicológica para no echar a perder las relaciones de pareja. Y el cuarto mecanismo, pues, es el escape o la evasión, ¿no? Que tiene que ver un poco con las drogas, pero también con el cambiarse de trabajo, con cambiarse de ciudad, dejar una relación, etcétera, ¿no? Entonces podemos hablar de un problema psicológico cuando hay un 40% de neurosis. Es parte de la neurosis, decíamos que es parte del proceso de salud psicológica, esto ya lo dijimos. Entonces aquí están los niveles de la neurosis, ¿no? En el primer nivel hay malestar emocional intrasubjetivo sin ser percibido por la familia o los amigos. En el nivel 2 ya hay irritabilidad y reacciones exageradas que afectan la vida familiar, pero pueden mantener amigos de confianza. Mientras que en el nivel 3 ya hay la irritabilidad y las reacciones desproporcionadas implican rechazo a la vida social y tiene dificultad para tener amigos de confianza. En el nivel 4 es tanta la irritabilidad y las reacciones exageradas que le generan dificultades importantes con compañeros de escuela, trabajo o vecinos. Y en el nivel 5 son tan intensas que le impiden funcionar en la escuela o el trabajo o con los vecinos. En la psicosis, como decíamos, en el nivel 1 son los delirios y la obcecación con una idea, podríamos ilustrar con Jaime Maussan. En el nivel 2, las alucinaciones ocasionales, la podríamos ilustrar con Carlos Trejo, el del Cañitas. En el nivel 3, cerca de la mitad del tiempo viven alucinaciones, por ejemplo, Norman Bates en la película Psicosis. En el nivel 4, la mayor parte del tiempo vive en un mundo de alucinaciones sin ser peligroso. Hay poca empatía, como Don Quijote de la Mancha, que solamente tiene empatía con Sancho Panza. Nivel 5, vive completamente en un mundo de alucinaciones con alta peligrosidad, prácticamente sin empatía, como lo ilustra Jack Torrance en la película El Resplandor, The Shining. Pero también podríamos hablar de niveles de salud psicológica muy interesantes. En el nivel 1 hay buena relación esencial con familiares y amistades de confianza y la persona está avanzando básicamente en aspiraciones y proyectos personales. En el nivel 2, la persona tiene iniciativa para proponer y participar en proyectos que benefician a un grupo laboral, escolar o vecinal con actividades básicamente satisfactorias. En el nivel 3, ya la iniciativa para proponer y participar es en proyectos que benefician a una comunidad directa y actual, por ejemplo, a, a los psicólogos o a los universitarios o a las mujeres o a los jóvenes o a los pueblos originarios. En el nivel 4 ya la iniciativa para proponer y participar en proyectos que beneficien a una nación de manera transgeneracional. Ya no, en el nivel 3 son los que están vivos, en el nivel 4 ya son los que vienen y los que ya pasaron un compromiso con Emiliano Zapata y con las nuevas generaciones, con actividades que van siendo satisfactorias. Y en el nivel 5 hay iniciativa para proponer y participar en proyectos que benefician a la humanidad, a la naturaleza y a la vida en su conjunto con actividades que sean satisfactorias. Obviamente es un nivel pues que poca gente logra, nivel 5, ¿no? Y pues eso sería esta charla inicial para ponerlo a consideración de ustedes y hacer este conversatorio que tenemos previsto entre todos los integrantes del Consejo Ejecutivo del Consejo Mexicano de Psicología. Pues obviamente
estamos listos para dialogar. Quito la presentación y reemplazo la pantalla centrada. ¿Cómo ven, Samuel? Muy interesante, mi querido Marco. No sé si alguien quiera tener algunos momentos de charla. Mira, dice Juan Carlos García, ecuanimidad es igual a salud porque usar los conceptos de neurosis y psicosis que están relacionados a psicopatología mental psiquiátrica. En lo psicológico debería haber conceptos diferentes. Pues es una pregunta interesante de Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Pues el concepto de neurosis originalmente se consideraba como alteración de los nervios, eso quiere decir neurosis. Pero Freud ya le dio un sentido, Freud era psiquiatra, pero ya le dio un sentido psicológico porque encontró un conflicto entre los impulsos sexuales y la moral represiva que tenían internamente las personas, el ello y el superyo, y alteraba, dice Freud, el sentido del yo. Y después Pavlov hizo un experimento que le llamó la neurosis experimental, donde puso a un perrito, lo condicionó con un círculo blanco a darle comida y salivaba. Ya después ponían el círculo blanco y el perrito salivaba. Pero luego le pusieron una elipse blanca y el perrito, y le daban un choque eléctrico junto con mostrarle la elipse blanca. Y el perrito ponía tenso y se espantaba. Entonces empezaron a disminuir la forma de la diferencia entre la elipse y el círculo. Gracias, Social. La diferencia entre la elipse y el círculo hasta que el perrito no pudo distinguir. Y entonces, dice Pablo, estaba en un estado de neurosis experimental, probablemente podríamos decir de psicosis, porque prácticamente el perrito, podríamos decir entre comillas, enloqueció, se salió de sus casillas, quería morder, se mordía a sí mismo, se contorsionaba, ladraba violentamente, y era un perrito tranquilo. Entonces, de ahí encontramos esta tradición de que la alteración psicológica se le llama neurosis, no te le podría llamar enfermedad psicológica igual. No hay otro nombre sustitutivo hasta ahora del concepto de neurosis y tampoco hay otro nombre del concepto de psicosis. Bueno, el concepto de locura es un sinónimo de psicosis, pero es mucho más técnico y científico. La psicosis, lo que nosotros estamos haciendo es sí recuperar la tradición psiquiátrica, pero no quedarse en la tradición psiquiátrica. Porque sí, sin duda los psiquiatras en el siglo XVII y XVIII dieron un salto cualitativo, porque antes del siglo XVII, antes del siglo XVIII, perdón, las personas que tenían alteraciones severas psicológicas eran simplemente aisladas y algunas veces fueron quemadas vivas o les hacían operaciones en el cerebro, les quitaban parte del cerebro. En la época desde los griegos les quitaban, había trepanaciones. Y luego fue muy famoso en el río Sena, lo que narra Foucault, la historia de la locura, de que los ponían en la nave de los locos. Y andaban en el río Sena, todos los que no podían convivir con la vida social, los metían ahí al barco y ahí andaban en el barco, como después fueron los manicomios, y fueron, pero ya los psiquiatras del siglo XVIII empezaron a decir, no es un problema de demonios, no es un problema de algo, un soplo, sino que hay un problema natural. Empezaron a darle cientificidad, digamos, al problema psicológico, pero se quedaron en el enfoque mente-cuerpo y en el enfoque biomédico. Entonces nosotros lo que estamos viendo sobre esa tradición, cómo explicamos desde otro ángulo no biomédico, tampoco excluyendo lo biomédico. Sí está bien, de hecho debiéramos integrar con los conocimientos psiquiátricos, pero mucho de lo psicológico pues, tiene que ver pues, con las formas de crianza, con las interacciones, con si el trabajo es interesante o es monótono, con el sistema de vida, la violencia, y eso los psiquiatras no lo estudian. Ellos estudian lo que podríamos llamar farmacología psicológica o neurótica o nerviosa. Ellos te hacen un ansiolítico para que estés más tranquilo, o un antidepresivo para elevar un poquito tu estado de ánimo, o un antipsicótico para hacer que tus estructuras organizacionales cerebrales funcionen un poco mejor, pero no entienden, ellos no han estudiado ni estudian los fenómenos psicológicos como tales. Algunos sí, algunos estudian un poco de psicoanálisis, algunos son cognitivo-conductuales también, pero la mayoría de los psiquiatras pues, son médicos, no tienen una formación psicológica. Hay una especialidad para poder suministrar ciertos medicamentos que los psicólogos no podemos suministrar porque pueden tener afecciones o
las dosis pueden ser excesivas o bajas. Ellos saben, como médicos, qué tanto pueden dosificar. Entonces, sí integrarnos con ellos. Pero bueno, si hay otros conceptos que no, como enfermedad psicológica u otro concepto que pudiera sustituir al de neurosis, pues es cosa de proponerlo. Hasta ahorita yo no encontré la necesidad de hacer una sustitución, sino una reconceptualización. Muchas gracias, Marco. Fíjate que ahorita que dices esto también, en los mismos manuales internacionales como el DSM o el CIE, al que hacía referencia, viene también un apartado que hablan sobre los diagnósticos multiaxiales y tal vez ir pidiendo que en esta comunidad, tanto hablando de la salud mental, y ahí viene la salud psicológica muy claramente en el eje 4 y en el eje 5 de estos esta diagnóstico multiaxial, porque en el eje 1, que es el desglose de todos estos ejes, trastornos psiquiátricos que hace referencia a estos manuales. El eje 2 habla de trastornos de la personalidad, pero muy bien podemos ir desarrollando los rasgos del desarrollo de la personalidad desde el punto de vista psicológico, como lo estás planteando. El eje 3 que habla de los ejes médicos. El eje 4 que es justamente el análisis del vínculo socioafectivo o de desarrollo psicosocial que tiene la persona, donde ahí cabría perfectamente todo esto que se está planteando el día de hoy. Y bueno, la evaluación general o global que hace referencia los mismos manuales internacionales, ¿no? Yo creo que en esta unidad que tú bien planteas, Marco, creo que ahí podríamos ir abonando dentro de este desarrollo y no restar, sino sumar al desarrollo psicológico, y que si bien es cierto que los psiquiatras han ido teniendo que aceptar sí o sí este desarrollo del psicólogo, de los psicólogos y psicólogas, que no solamente con fármacos pueden desarrollar avances significativos en la salud, sino ya reconocen el bienestar que tenemos los psicólogos al desarrollo del tratamiento integral, ¿no? Quiero pasar a otra pregunta, amigos, que estamos aquí en este conversatorio. Excelente ponencia, dice Uciel Hernández. ¿Qué hacer cuando se tiene un ataque de neurosis? En una pérdida, un duelo, un rompimiento de una relación. ¿Es sano pasar por un ataque leve, moderado o grave? Pues pregunta interesante de Uciel. Y comentar, bueno, sí, los ejes multiaxiales del DSM pues son importantes. Digo, podemos obviamente colaborar, dialogar e interactuar productivamente con los psiquiatras. El detalle nada más es la etiología, a pesar de que ellos puedan hablar de pues que ya no se lleva bien o que ya tiene fenómenos de ser antisocial. Ellos suponen que eso es porque hay algo que está mal en tu fisiología cerebral. Ese es el asunto, ¿no? La etiología. Y al hacer la etiología, hay que atacar las causas. Si el problema fuera de carácter bioquímico, pues hay que tomar medicina. Pero si el problema fuera un sistema interactivo, por ejemplo, un trabajo demasiado monótono o con mucho ruido, o andar demasiado tiempo en el tránsito, o estar expuesto a riesgos de violencia, o haber presenciado, imagínate, una decapitación o algo así, pues eso no es solo bioquímico. Desde luego que también es bioquímico, pero no se va a resolver solamente con procesos bioquímicos. Ese es el matiz. Estoy de acuerdo en que no se trata de eliminar la psiquiatría. Y de respecto a lo que nos pregunta Uciel, ¿qué hacer si tienes un ataque de neurosis? Bueno, hay muchas cosas. Ya que estás en el ataque de neurosis, es difícil entrar en autocontrol porque propiamente la neurosis implica un descontrol. No sabes qué hacer. Entonces, ahí mucho tiene que ver con prevenir, con saber qué hacer ante circunstancias. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Imaginemos que ojalá y no ocurra nunca, pero imaginemos que te asaltan. ¿Qué vas a hacer? O te secuestran, ¿qué vas a hacer? O cosas de la vida cotidiana, ¿no? Encontraste, digamos, el padre que encontró que su hijo está consumiendo algún tipo de droga, ¿cómo lo va a manejar? Entonces, sí, prepararse para afrontar eso. Pero supongamos que ya ocurrió, pues depende mucho de las circunstancias. Hay personas que
históricamente se han formado resilientes. ¿Por qué? Porque se han caído, se han levantado, se han pulido, se han curtido, se han fogueado, y entonces cuando viene un nuevo acontecimiento pueden reaccionar con cierta ecuanimidad relativa. Y hay personas que no, o los dos extremos, o que han estado tan expuestas a elementos negativos que ya no tienen formas de afrontamiento, el burnout, ¿no? Están desgastadas y entonces eso va a ser mucho más difícil que se repongan. O personas, al contrario, que nunca han tenido casi eventos fuertes y el día que tienen uno mediano, pues no saben ni qué hacer, entran en una descomposición grande. Entonces ahí hay una intervención que hacemos los psicólogos especializados, que es la intervención en crisis. Para casos de esta naturaleza hay toda una metodología que hemos ido desarrollando para intervenir en casos de que la persona esté desaforada. Y hay otro elemento que es los auxilios psicológicos, los primeros auxilios psicológicos que lo pueden aplicar personas que no sean psicólogos, pero que estén entrenados para eso. Obviamente implica el que lo aplique, sea psicólogo o sea una persona entrenada, necesita tener cierto temperamento, cierto temple. No puede ser muy vulnerable a la neurosis y ser una persona que haga intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace en los primeros auxilios psicológicos? Pues primero entrar en conexión con la persona, hablar desde utilizar palabras como calma, tranquilo, no pasa nada, escuchar, ver si podemos escucharlo, ¿verdad? Ayudar a que la persona empiece a hablar. Incluso hay una técnica muy sofisticada que estamos desarrollando y que se llama portavocía. Cuando la persona no está en condiciones de decir lo que siente y el que hace la intervención en crisis hace de su portavoz, tomando un poco la idea de Pichon Rivière del portavoz de los grupos operativos. Entonces dice lo que el otro no puede decir, le da un poco de cauce y el otro puede, la persona que está en crisis puede corregir, pero si se siente más o menos captado en el momento, pues entonces empieza a decir, no, pues no me siento tan así, o me siento así, o sí, me siento comprendido, captado, exactamente lo que usted está diciendo, lo que tú estás diciendo es lo que siento. Entonces, si empieza a poder esa conexión y empieza a narrar, pues me siento así, pasó esto, pasó lo otro, ya estamos en un proceso de superación psicológica, que obviamente puede haber llanto, puede haber desconcierto, y luego hay toda una técnica para permitir que narre, luego generar un pequeño distractor para que se relaje, cambiar un poco el canal de lo que hay en su mente, en su cabeza en ese momento, para volver luego a una forma de afrontamiento y un elemento de seguridad. Pero obviamente es una especialización, hay que evitar elementos de peligro, ¿no? Evitar que el cuidador, el interventor en crisis pueda ser víctima de la crisis. Todo eso que Marisela y algunos otros amigos han estado trabajando tanto sobre el cuidador y que pudiera ser un tema especial de las personas que entran en este estado de crisis emocional, ¿no? No crisis existencial, no crisis del desarrollo, no crisis circunstancial, sino la crisis emocional, que es esto, este desbordamiento emocional. Entonces no es fácil responder a la pregunta como ven de Uciel y tampoco hay como un mecanismo. Está esto de respira profundo, piensa en otra cosa, pero no lo considero suficiente. Debería haber prevención, entrenamiento y resiliencia entrenada para poder afrontar momentos de crisis. Muy bien, muchísimas gracias Marco por excelente ponencia. Mari, no sé si quieres dar seguimiento o si hay algún otro comentario. También pueden prender su micrófono o seguimos en este conversatorio Gracias, Uciel. que estamos preparando para todos ustedes. La doctora Marisela Osorio Guzmán. Hola, muchas gracias. Pues de verdad, Marco, muy interesante. A lo mejor podría contribuir a esta última discusión sobre qué partes nos toca evaluar, en qué partes nos toca intervenir como psicólogos. Y bueno, tomar en cuenta también este modelo biopsicosocial, ¿no? Donde te dicen es muy importante, no puedes hacer nada sin la parte bio,
pero también te tienes que ir a la parte psicológica y, por supuesto, ver esta parte social. Entonces, podríamos retomar este modelo, pero también el trabajo multidisciplinario, respetando el trabajo de los otros profesionistas y también irlos educando en el trabajo que nosotros hacemos, porque creo que esa es parte fundamental de que tenemos que ir desarrollando los psicólogos para que se conozca cuál es el trabajo, ¿sí? Bueno, yo quisiera tomar unos minutos la palabra. Como la mayoría de ustedes sabe, o bueno, si no saben, ahorita les digo, trabajo generalmente en psicología de la salud y específicamente he trabajado en el área infanto-juvenil. Entonces, en este día que estamos conmemorando el Día de la Salud Mental, Salud Psicológica, como nos explicaba Marco hace un momento, a mí me gustaría hacer algunas anotaciones específicas sobre qué es lo que nos falta investigar o qué es lo que nos falta eh, tratar directamente en el área infantil, en el área infanto-juvenil. Entonces, para poner en contexto, desde la UNICEF nos dice que hay más de 180 millones de niños y adolescentes en el mundo que necesitan atención psicológica y esto subraya esta crisis que tenemos en esta atención. No hay quien les esté dando atención psicológica a los niños, ¿sí? Ahora, a pesar de esta gran demanda, sigue siendo un área subestudiada y con poca inversión. De hecho, la misma UNICEF nos dice que los datos que se manejan, que ellos manejan, de acuerdo a lo que reportan los diferentes países, únicamente el 2% de su presupuesto se utiliza o va encaminado a la salud psicológica. De ahí se desprende también todo un tema que es que los problemas de salud psicológica o salud mental continúan siendo estigmatizados y por lo tanto las personas no buscan el servicio de psicología, ¿sí? Ahora, retomando esta área de trabajo que sería la etapa infanto-juvenil, sabemos que este es un periodo vital donde se forman las bases del desarrollo emocional, social y cognitivo, y la falta de apoyo en la salud psicológica puede tener efectos dañinos a largo plazo. Todos los niños y adolescentes también partimos de que tienen el derecho universal a recibir atención en la salud psicológica y está garantizada por muchos tratados internacionales. Tendríamos que hacer un análisis muy específico para ver cuál de esos estamos cumpliendo. Y bueno, desde ahora les digo, estamos cumpliendo muy pocos, ¿sí? Sabemos también que atender la salud psicológica de niños y adolescentes va a ser clave para su desarrollo y bienestar personal. Y si hacemos esto desde que son niños, desde que son infantes, adolescentes, sabemos que van a tener muy probablemente habilidades emocionales y sociales que son necesarias para una vida exitosa. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que la atención que le demos a los niños debe partir de situaciones específicas, de técnicas específicas. Ya nos decía Marco, hay que desarrollar todo una tecnología para intervenir específicamente con estos pacientes porque no son adultos chiquitos, tienen necesidades específicas. Y bueno, para finalizar, si nosotros hacemos una adecuada intervención, si hacemos prevención, empezamos a tratar a estos niños y adolescentes, seguramente vamos a tener adultos saludables y equilibrados. En términos generales, también nos tendríamos que unir para hacer una demanda específica a los medios políticos que necesitan incrementar el presupuesto para atacar estas deficiencias que tenemos. Oí gratamente a la nueva presidenta en en su primer discurso,
que decía que hay necesidad de atender la salud psicológica en las escuelas y esperamos retomar ese reto y bueno, seguir avanzando o empezar a avanzar en ese sentido. Y bueno, hasta aquí, Marco, muchas gracias. Sí, gracias, Marisela. Pues de lo que dices, sí estoy de acuerdo de que eh, podemos hacer muchas cosas y ojalá se retomara un poco más, porque como decíamos, la salud psicológica tiene que ver pues con, por ejemplo, si una persona trabaja más de 9 horas al día, se afecta su salud psicológica y eso para muchas empresas e instituciones no tienen en cuenta eso. Esto de las escuelas de tiempo completo implica menos convivencia familiar. ¿Qué tan sano es eso? Y eso implica que los papás puedan estar trabajando más tiempo mientras los niños están en la escuela, en la guardería, y no es sano psicológicamente. Entonces, sí hay una pregunta por ahí de qué retos tenemos como psicólogos en cuanto al tema de la salud mental. Bueno, por ejemplo, en el COVID, durante la pandemia del COVID, se habló de salud mental, pero ¿a quién acudieron los gobiernos? Pues yo no vi ningún psicólogo que estuviera siendo consultado por los gobiernos. Sí vi muchos psiquiatras. Por eso es tan importante, no porque los psiquiatras como personas tengan algo, desde luego que ellos hacen su esfuerzo, tienen una contribución y habría que integrar con ellos, pero sí necesitamos proyectar más la conceptualización de la salud integral, que es la salud psicológica, sí biopsicosocial, pero no como pistas que corren paralelas, sino lo biológico es social y es psíquico, y lo psíquico es biológico y es social, y lo social es biológico y es psíquico. No hay como tres líneas separadas. Entonces, ese enfoque integral, sí tienes razón, hay que trabajar con los psiquiatras, pero necesitaríamos una ley de salud psicológica que diga esto, que trabajar más de 9 horas en promedio va contrario a la salud psicológica. Y así que el encierro, incluso que las casas demasiado chiquitas, van contrarias a la salud psicológica, que el ruido es contrario a la salud psicológica, que la monotonía es contraria a la salud psicológica, que las vacaciones y los descansos son importantes y que el ejercicio es importante. Entonces, estamos nosotros, como ustedes saben, construyendo el Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas, que es alterno, es el enfoque alterno al DSM. El DSM pues seguirá su ruta, no es menospreciar a los psiquiatras. Yo creo que los psiquiatras, de hecho en AMAP sí hay psiquiatras que trabajan con nosotros, pero sí el paradigma, necesitamos ir a un paradigma más integrador que nos corresponde, creo yo, a los psicólogos irlo visualizando. Esta idea de que si alguien está deprimido, como ya lo dicen los sistémicos, ¿no? Si alguien tiene un problema psicológico, pues no solamente es el problema de él, sino de la familia. Y algunos sistémicos dicen, pero no solamente de la familia, de la comunidad. Entonces, hay un proceso histórico, incluso hay una historia psicopatológica. Tenemos casos de herencia psicopatológica, ¿no? Una mamá tremenda genera muchos traumas en sus hijos y estos en la siguiente generación. Pero esa mamá tremenda, pues viene de otros duelos anteriores, ¿no? Hay una cadena psicopatológica que, entre otras cosas, pues va hasta la invasión española a nuestro país, a nuestro territorio, que implicó pues mucha violencia, muchas violaciones, muchos niños abandonados por los padres ausentes, toda una cultura que estamos viviendo, y por eso el concepto de salud psicológica se vuelve relevante, y quisiera proponer eso, que parte del trabajo futuro del Consejo Mexicano de Psicología podría tener que ver con proponer una ley psicológica o modificar la actual ley de salud mental, que está muy orientada desde el punto de vista psiquiátrico, de que el problema es el individuo hasta cuando ya se queja, ya está muy dañado. Entonces sí hay que atenderlo y tiene ciertos servicios de salud, ciertas medicinas, con este enfoque biomédico que, sin restarle sus méritos, como ya dijimos, pues resulta limitado para lo que se requiere en el mundo contemporáneo. Y por eso pienso yo que los psicólogos tenemos una labor especial que hacer en este siglo XXI, y creo que desde América Latina. Es cierto, todo eso. Yo quisiera ir también puntualizando algunos apartados y retomando parte de la pregunta de Valeria sobre cuáles son los retos que enfrentamos los psicólogos en cuanto a la salud mental en México. Creo que aquí también tenemos que ir viendo
y utilizando, como bien dice el doctor Murueta, la misma Ley General de Salud y en particular la Ley de Salud Mental, no recuerdo en qué artículo, pero nos dice que presupuestalmente todos los gobiernos deben de utilizar el 5% de su presupuesto para poder trabajarlo en materia de salud mental. El gobierno o el Estado de México que más utiliza este presupuesto es el Estado de Jalisco y utiliza el 0.0001% del presupuesto y es utilizado básicamente para salarios de los psicólogos y las psicólogas. Sí, Eso claro. quiere decir que no tenemos una visión de atención psicológica. Es algo que al gobierno no le ha interesado utilizar. Sin embargo, en papel se encuentra y entonces necesitamos ir solicitando ese presupuesto para poder generar unos aspectos. En nuestro último congreso de hace un par de semanas en Acapulco y que lo concluimos el viernes pasado, 4 de octubre, hablamos justamente de varias líneas de intervención y atención, como fue desde el tema de cultura de paz, cambiar un poco el paradigma acerca de la salud. Hablamos de hacia dónde tendría que ir la educación, de ir transformando los enseñantes, de aquellos que enseñamos psicología, a otros que van a aprender psicología. ¿Cuál es este perfil? ¿Qué debemos de estar enseñando? ¿Hacia dónde tendríamos que estar dirigiendo esos esfuerzos? Porque ahí es donde empieza la transformación. Uno de los puntos tan simples y tan sencillos que fue, tenemos que empezar a citar a psicólogos y psicólogas mexicanos y de América Latina. Hay varios autores que hemos publicado artículos de investigación, libros, y aquí tenemos varios donde justamente el punto de partida es que entre nosotros, porque hay una visión que nos dice APA, que no podemos hacer esa citación y por un montón de trabas que nos van poniendo y sin embargo, también por ejemplo no puedes citarte a ti mismo, que son reglas medio absurdas que tenemos como mexicanos desde esta psicología mexicana y hacia una psicología latinoamericana, ir posesionándonos en una visión donde todos tenemos que citarnos. El mismo Bandura iba citándose a él mismo para la construcción de las nuevas teorías que él planteaba. De la misma manera tenemos que ir nosotros planteándonos nuestras citaciones hacia nosotros mismos, ir cambiando ese paradigma de cómo voy a citar, ya no hablar, por ejemplo, de Murueta, sino hablar de Marco Murueta, porque esa despersonalización es parte de los retos que tenemos que ir cambiando como ese paradigma, sobre todo, y no me refiero a un paradigma humanizador para no caer en este tema de político, sino hacer una psicología más empática. El 8 de octubre que estuvimos en un evento sobre el Día de la Psicología Latinoamericana, hablaba Eduardo Vieira que teníamos que hablar de las psicologías y creo que muy en concordancia con él, creo que tenemos que hablar desde diferentes psicologías porque no solamente somos un solo modelo psicológico. Aquí el mismo Marco en su conferencia hablaba desde posturas conductuales, desde posturas sistémicas, psicoanalíticas, desde su propia postura que él ha propuesto y eso ha generado una serie de aberturas que todos convergemos en que somos psicólogos y psicólogas, independientemente de las diferencias. Decía el doctor Horacio Maldonado de Argentina, antes era irrisorio pensar que un conductista se podía sentar en la misma mesa de un psicoanalista porque si no, entre que iban a sonar la campana e iban a acusar de la sexualidad, no iban a poder avanzar en modelos similares, ¿no? Y sin embargo, en la psicología mexicana, y no tampoco en mi tocayo Samuel Ramos de la psicología del mexicano, sino en una visión más integradora, una visión donde todos debemos de caber, con las debidas diferencias, con un cambio incluyente y no excluyente. Y ahí podríamos hablar de una psicología en evolución,
donde también reconocemos que en ocasiones entre psicólogos nos cuesta trabajo comunicarnos y nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo y ir superando estas diferencias para poder avanzar y crecer hacia nuevos modelos teóricos, como el caso de la teoría de la praxis, que es una propuesta mexicana que abarca a todas las psicologías, donde no es excluyente, sino es incluyente, pero al mismo tiempo hablar desde las diferentes posturas, modelos de intervención, que podamos ir resignificando a las y los psicólogos, sobre todo en esto que también nos dice Pan Huerta sobre estos nuevos paradigmas mentales o nuevos trastornos mentales, que más que ir hablando de nuevos trastornos mentales, es más bien haciendo intervenciones integradoras hacia nuevas comunidades, hacia tu comunidad. Ha habido varias propuestas desde lo educativo, desde la educación básica, y hay propuestas, tenemos organizaciones hermanas como es el Consejo de Transformación Educativa, donde se hacen propuestas de cómo ir cambiando la educación en México, no solamente desde Alfepsi, que habla de la integración de este modelo psicológico, sino también de cómo ir construyendo esos modelos teóricos para ayudar a las infancias, para evolucionar en cuanto a la adolescencia, las adulteces. En una investigación que desarrollé, recién terminábamos la pandemia hace un año, en el 22-23, más o menos en ese periodo, sobre cómo vivían las personas este regreso a esta normalidad. Uno de los elementos más comunes que llegamos a encontrar, tanto en la infancia, en la adolescencia, pero sobre todo en la vida adulta, más del 48% de los adultos jóvenes, maduros y mayores, decían que lo que no lograban reconocer eran sus emociones, era saber qué era lo que estaban sintiendo. Eso generaba un tema de educación para nosotros los psicólogos y psicólogas. Tenemos que empezar a ayudarle a nuestra comunidad a que reconozca qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo con esa persona. Y si se empieza un autorreconocimiento, creo que deberíamos también, a partir de ello, ayudarles al crecimiento de su propia persona. Y, como bien dicen los sistémicos, si hay una persona enferma, se enferma el sistema, pero si hay una persona que empieza a mejorar el sistema, todo el sistema empieza a cambiar y evolucionar también de forma inversa. No solamente se enferma uno y enferma a todos, sino también el que sana uno, el mismo sistema se va sanando, encontrando su misma dinámica de crecimiento y de mejora de salud constante. Vamos a seguir en este diálogo, me gustaría que existiera esta conversación. Pero bien, adelante, Yunuen. Marco, Mari, no sé si quieren decir algo antes de darle la palabra a Yunuen. Yunuen está bien. Hola, buenas noches ya a todos. Doctor, un gusto saludarle. Igualmente. Y bueno, mi comentario va dirigido, bueno, y en relación a lo que mencionaba Marisela y el doctor Samuel. Con esta parte de entre psicólogos y entre colegas, cómo nos vemos, cómo nos tratamos. Y entonces mi pregunta sería hacia la propuesta que trae el doctor Marco de la salud psicológica, ¿cómo la ha recibido nuestro gremio? O sea, ¿cómo ha recibido su propuesta? Porque tengo entendido ya es una propuesta que viene desde hace un tiempecito. Entonces me gustaría saber conocer su experiencia de cómo ha recibido nuestros colegas esta propuesta de hablar de salud psicológica, no solo mental, sino precisamente algo que abarca mucho más que la mente, la conducta, las emociones, todo lo que ya mencionan, y retroalimentarnos en ese sentido, porque a mí se me hace una propuesta muy buena en la que deberíamos enfocarnos y trabajar, pero a veces como mismos colegas, no nos tomamos en consideración. Entonces me gustaría saber cuál ha sido su experiencia, su recibimiento de la propuesta que trae. Gracias, Junuen. Pues fíjate que tenemos muchos amigos en América Latina y en general todos nuestros amigos
están valorando positivamente esta idea de la salud psicológica. Ya se usa en muchos espacios de América Latina ya el concepto de salud psicológica y empieza a perder fuerza el posicionamiento histórico que tiene el concepto de salud mental. Sin embargo, pues sabemos que los gobiernos y muchas instituciones hablan de salud mental porque no están metidas dentro de nuestro gremio. Y bueno, tenemos muchos amigos en América Latina y incluso en Europa, pero no son numéricamente tantos como para hacer verano, diríamos, una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces, pues está creciendo, afortunadamente, hay una coincidencia, aunque tengamos diferentes posturas dentro de la psicología, los conductistas, los sistémicos, los psicoanalistas. Bueno, algunos psicoanalistas de Colombia dicen que debería ser salud psíquica. Y bueno, yo insisto en que sea salud psicológica porque además es más integrador. Psicológico puede ser tanto el conductista como el sistémico, como el humanista, como el gestaltista, todos estaríamos, y es un símbolo también, digo yo, de esta especie de pues contrahegemonía que se necesita respecto al concepto de salud mental de los psiquiatras, respetando su concepto y no invadiéndolos, pero decir ya se necesita algo más que es la salud psicológica y pues yo creo que todo el gremio lo podría aceptar bastante bien, pues porque pues es nuestra profesión, nuestra ciencia, y entonces yo creo que está muy bien. Lo que sí es que no se han hecho ejercicios como este que estamos haciendo ahorita, de dilucidar qué es lo que todo lo que puede implicar y puede haber, cada quien cuando oye salud psicológica puede estar pensando algunos en un sinónimo de salud mental, que ya nada más se le cambió el nombre. Otros podrían estar pensando en que la salud psicológica es individual, aunque sea, hay algunos que dicen holístico porque es cuerpo-mente, ¿no? Porque es todo. Por ejemplo, los bioenergéticos. Pero salud psicológica en concepto como teoría de la praxis, pues es también la salud psicológica social, ¿no? De un país, del mundo, como decía hace un rato. Entonces, pues es cosa de ir explorándolo y no está mal, como ya decía Samuel, pues que haya diversidad, ¿no? Lo que sí nos interesa mucho y eso sí es un concepto que la MAPSI ha tenido desde siempre y que yo creo que compartimos con Alfepsi y con ULAPSI, es no cerrarnos al diálogo. O sea, yo puedo ser psicoanalista, conductista de la praxis, pero lo interesante es esto que estamos haciendo ahorita, escucharnos, dialogar, ver con respeto diferentes puntos de vista, ir matizando y que nadie tiene la última verdad, ¿no? Todos estamos abiertos a la reflexión continua y cada quien va haciendo sus propias síntesis y continuamos dialogando indefinidamente. Y así se va construyendo una cultura de la psicología latinoamericana como esta que estamos haciendo, psicología mexicana y latinoamericana. Lo que sí ya está ocurriendo a través de un concepto como este es que ya no estamos dependiendo solamente de conceptos anglosajones europeos. Este concepto ya está pues bastante compartido como un concepto pues latinoamericano de la salud psicológica, como hasta el de la psicología comunitaria, que también no existe en otros países, por ejemplo de Europa o Estados Unidos, y acá pues ya es bastante frecuente oír de psicología comunitaria, ¿no? Y así otras cosas. Gracias, doctor. Sí. ¿Quién más? Muchas gracias. Jonathan dice Adelante. Pam Huerta, y se volviendo al tema del ponente Samuel, considero que debería de ser esencial la enseñanza de las emociones, el reconocimiento y cómo lograr controlarlas desde temprana edad, puesto que siendo estudiante me percato que es un tema que causa mucha problemática en la actualidad y no por el tema, sino por la mala o nula información que existe en las escuelas. Y bueno, además de esto, a pesar de que ya en las escuelas hay una materia obligatoria que es el desarrollo socioemocional, pues creo que nos hace falta mucha capacitación al personal docente sobre el tema de las emociones, ¿no? Si un docente le cuesta trabajo desarrollar, y creo que no hay material, y me uno un poco con la reflexión que decía la doctora Marisela sobre crear una tecnología, creo que aquí tenemos que crear un material en conjunto para poder decirle a los docentes hacia dónde tendríamos que estar desarrollando ese reconocimiento de las emociones. Y sí Pues tenemos material, pero necesitamos irlo construyendo de forma evolutiva de los niños hacia los más grandes e ir construyendo, porque nos hablan, por ejemplo, las películas de Disney, de Intensamente y luego Intensamente 2 cómo van evolucionando, pero no llevan
de repente la lógica, si vemos una, de repente se va perdiendo otro elemento y ahí es donde vamos o necesitamos ir construyendo. Perdón, Marco, adelante. Sí, disculpa, lo que pasa es que esto que estás comentando, pues hay que irlo haciendo y están todos invitados. Estamos construyendo el Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas y es como tipo Wikipedia, es decir, todo el mundo puede contribuir y poner ahí sus aportaciones, poner las enfermedades psicológicas, qué es la psicopatología, qué es la salud psicológica, ahí está ya. Y es muy importante porque hasta este momento, si alguien piensa en salud psicológica o en psicopatología, inmediatamente piensa en el DSM y hay que recordar todo el tiempo que el DSM lo hicieron los psiquiatras y lo hicieron los psiquiatras estadounidenses, que no es un enfoque psicológico, que necesitamos los psicólogos tener nuestros propios criterios de psicopatología y ahí mismo vamos a ir metiendo los protocolos de tratamiento psicológico. Sin menoscabo, inclusive una pista puede ser la parte médico-biológica, como decía Marisela, pero muchas otras cosas como el manejo de relaciones afectivas, el desarrollo de vocaciones, el manejo de experiencias estéticas, ¿no? Películas, música, lugares terapéuticos, hasta relaciones sociales de amigos, de pareja, de familia, que todo eso hay que irlo construyendo y sí hay toda una serie de posibilidades que hay que ir desarrollando y pues están invitados a visitar este manual. La dirección es salud-psicológica.mx. Hay que decir que ese manual lo está patrocinando Alfepsi. La Alfepsi ha entrado un poquito en dificultades económicas y ya tiene como un año o año y medio que está paralizado el manual por falta de fondos para poder pagar que nos sigan subiendo las fichas de cada una de las enfermedades psicológicas que estamos viendo ahí. Pero ya están varias como corrupción, machismo, ya están ahí catalogadas las fichas de diagnóstico, de valoración, de niveles de su enfermedad psicológica y también ya hay pues algunos artículos sobre lo que es la salud psicológica relacionados con esto que estamos viendo hoy. Creo que Lucía quiere hacer un comentario. Lucía, ¿Sí me escucho? sí, adelante, Lucía. Hola, buenas tardes. Bueno, ahorita escuchaba varios aspectos que me parecieron muy interesantes porque decías tú salud integral y creo que también es un desarrollo integral el que es importante promover porque incluso cuando alguien preguntó qué decían otros psicólogos, yo pensaba, pues a veces nosotros mismos nos dividimos y es que yo soy educativo, es que yo soy laboral, es que yo soy, y entonces hacemos lo mismo que los médicos, ¿no? Doctor, pero me duele la cabeza, sí, pero yo soy cardiólogo. Doctor, pero es que me duelen los riñones, sí, pero yo soy reumatólogo, ¿no? Y entonces, sin querer, vamos hasta ahí, adoptando ese modelo médico que no ve a un ser integral, sino que trabaja con las partes de, ¿no? Y entonces pensaba en el recorrido que me ha tocado hacer por diversas áreas y pensé era estudiante y trabajamos con ellos, pues trabajábamos las emociones de ellos, de la familia y de todo lo, del ámbito que les rodeaba, no podíamos ver, sino había que verlo dentro de todo ese entorno en el que estaba desarrollándose. Y de la misma manera creo que podemos ver otras cosas. Recuerdo cuando daba consulta psicológica, pues muchas veces salían situaciones no solo de pareja, pero la pareja también relacionada con el trabajo, las actividades laborales que cada uno hacía y que entonces dices, bueno, y entonces, a ver, no nos vamos a meter con el trabajo porque usted vino a consulta porque se siente deprimido, pues no, esa era la causa, ¿no? Entonces creo que es interesante que vayamos pensando como psicólogos que pues no, sin ser exactamente todólogos, que tenemos la preferencia por alguna área, por alguna teoría, por alguna forma de hacer las cosas, pero que sí no, lo que no debemos perder de vista es la integralidad del sujeto. Tú decías una salud integral y en la salud integral pues exactamente entra
cómo me siento yo, pero cómo están los demás que me rodean, cómo está mi ambiente y además cómo está también todo ese equipo con el que yo directa o indirectamente estoy trabajando, ¿no? Me ponía a pensar así en una idea un tanto extraña, pero decía, ¿y a mí de qué me afecta que promulguen una nueva ley? Pues sí, sí me afecta, pero yo no me doy cuenta, ¿no? Y y me doy cuenta hasta que realmente toca mi realidad y entonces es cuando digo, pasan a nuestro alrededor, parecieran estar ajenas a nosotros cuando en realidad somos una sociedad y como sistema, todo lo que hagamos pues va a influir en la calidad de vida de todos, en el bienestar. Decíamos ahora en el Congreso, en la charla, hablamos de la motivación y de la satisfacción de los trabajadores, pero ¿no será que también están insatisfechos y desmotivados los dueños de la empresa? O sea, si uno no funciona, el otro tampoco. Y entonces empiezan las conductas poco proactivas en donde pues empezamos con castigo, empezamos a correr a la gente, pero no nos damos cuenta que una parte está afectando a la otra y cómo esa interacción que en muchas ocasiones desde algunos aspectos que hemos estudiado aquí en Michoacán tienen que ver pues con la parte relacional. Se compone la parte organizacional, por ejemplo, en las empresas, pero no se pone un énfasis en la parte relacional, ¿no? En la parte de las personas y tanto vertical como horizontalmente. Entonces, cuando esto no se hace, pues también estamos dejando de lado algo, ¿no? Siempre he dicho que personas trabajan con personas, no importa la jerarquía, son personas trabajando con personas. Y entonces desde esa perspectiva, pues tenemos que ver que todos realmente tengamos y logremos un bienestar y para eso no podemos trabajar de manera separada, sino tiene que ser de manera conjunta. Tú hablas hace un tiempo en una conferencia sobre cooperanza, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es esto? ¿Qué implica? Pues que todos estemos involucrados desde el objetivo de cada quien para tratar de cumplir los generales, los que a todos nos atañen, pero también que esté el mío, ¿no? No sacrificar el mío por los otros, no sacrificar el de todos porque yo quiero cumplir el mío, sino ver de qué manera podemos hacer eso, ¿no? Y entonces creo que el psicólogo puede tener, no porque sea clínico, no puede tener trabajo que hacer, casos que atender en otros ámbitos, ¿no? Entonces, creo que este es uno, bueno, a mí me parece que es uno de los retos más fuertes, el que nosotros como psicólogos empecemos a vernos como el que le puede aportar al otro para trabajar sobre una misma situación, pero desde diferentes ópticas y perspectivas que son las que afectan a las personas, que nos afectan a nosotros mismos, ¿no? No podemos dejar de ser personas. También tenemos que trabajar con nosotros mismos para ver esto y el trabajo en conjunto, ese trabajo de cooperanza, pues tiene que empezar por nosotros los psicólogos. Creo que ese es uno de los principales retos, ya no vernos como la teoría X, Y, Z, el área fulana, sino somos psicólogos y estamos para prestar un servicio a la sociedad y a todos los que lo necesiten. Y bueno, esa era la reflexión de todo lo que estaban hablando ahorita. Gracias. Muchas gracias, Lucy, nuestra tesorera del Consejo Mexicano de Psicología. Muy enriquecedor como siempre. Carlos, Gracias, Samuel. Híjole, pues es que pues se han estado tocando un montón de temas, ¿no? Y me parece que en parte, o sea, todo esto que hemos estado describiendo, o sea, son parte justamente de los retos que enfrentamos como psicólogos latinoamericanos, ¿no? Como psicólogos mexicanos, y que tienen que ser atendidos, ¿no? O sea, por una parte, desde el comienzo, desde el momento de hablar salud mental, híjole, es un concepto bien difícil porque deviene de una naturaleza más taxonómica, ¿no? Como médica, de clasificación, de etiquetar, de etcétera. Y pues las etiquetas, desde un punto de vista psicológico, a mí me parece que no son funcionales porque muchas veces, o sea, la etiqueta en sí misma no te sirve para tener una intervención exitosa.
¿no? Es más, en muchos casos las etiquetas sirven para justificar el comportamiento de las personas, no para intervenir sobre ello, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tenemos que como gremio comenzar a abandonar el concepto de de salud mental y comenzar a hablar propiamente de salud psicológica, ¿no? Por una parte. Ahora, otro de los grandes retos que tenemos como psicólogos, creo que está justamente el que la población, ¿no? Lo que generalmente entendemos como personas no profesionales en salud psicológica, entienden por qué hace un psicólogo, cuáles son las funciones que tiene un psicólogo, ¿no? Que independientemente del área de la psicología en la cual nos desempeñemos, si eres psicoanalista, si eres conductuoso, si eres sistémico, etcétera, cumplimos funciones muy específicas y tenemos roles específicos dentro de las instituciones de gobierno, educativas, de salud, etcétera, ¿no? De las cuales pues se encuentran evaluar, intervenir, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros como gremio logremos trascender a este imaginario social que se tiene acerca del psicólogo, que si leemos la mente, que si diagnosticamos, que si damos medicamentos, que si, no sé, hasta las ideas más vagas, criticamos y juzgamos, me parece que sería un gran paso para poder consolidar el trabajo del psicólogo en las instituciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque nuestros procesos de intervención me parece que se han visto limitados por situaciones político-económicas, ¿no? O sea, en algún momento platicábamos con el presidente del Congreso, del último Congreso, y decíamos, ¿cuántos psicólogos se encuentran contratados en las instituciones de salud, ¿no? En Guerrero, ¿no? Psicólogos paliativistas, pues uno, para todo el estado es insuficiente, ¿no? Y entonces tenemos un montón de psicólogos haciendo funciones que no son propiamente de nosotros, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte también, sobre todo, ponderar el papel tan relevante que tienen las intervenciones a nivel comunitario, social comunitario, en los diferentes contextos. Hace un momento hablábamos acerca de cómo diseñamos estas tecnologías, ¿no? Cómo intervenimos en las diferentes etapas, como para poder tener intervenciones efectivas, ¿no? Tenemos un montón de herramientas. Yo siempre algo que le trato de heredar mucho a mis estudiantes, justamente es que eh, el límite prácticamente es la imaginación y la creatividad del profesional en psicología. El principal reto estaría en este contexto en la forma en cómo tú evalúas la efectividad de tus intervenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros tengamos estos elementos como para poder garantizar que lo que estamos haciendo está teniendo un efecto en la población, me parece que eso también nos va a abrir mucho las puertas para poder tener cada vez más una participación activa en la sociedad y en las comunidades, ¿no? Sobre todo, rescatando lo que decía Lucy, señalar que Méxicos no hay no hay un solo México, ¿no? Está el México del norte y el México del sur y el México del centro y podemos todavía subdividirlo más, ¿no? Entonces, las necesidades de las personas y en este caso de los adolescentes, ¿no? Que es una etapa fundamental, pues van a cambiar significativamente de un entorno a otro. Por lo tanto, las herramientas no pueden ser las mismas, ¿no? Para intervenir. Y bueno, esa sería como mi participación, mi reflexión. Muchas gracias, Carlos. Hay dos comentarios más aquí. Dice, coincido en que debemos ser un gremio fortalecido y todos nos complementamos independientemente de nuestras especialidades y todos somos corresponsables. Gracias, Laura. Ofelia Márquez, dice Juan Carlos, en el estado de Guerrero hay 9 psicólogos en el IMSS. Imagínense con un estado tan complejo cómo podemos seguir avanzando. Y el mismo Juan Carlos nos hace llegar unos datos también muy interesantes a través de nuestro grupo de WhatsApp del Consejo Mexicano de Psicología, donde nos habla de la población adscrita a medicina familiar. A nivel nacional son 52.052.664 pacientes o personas que están afiliadas. Personal de psicología tenemos 534. Tenemos
un psicólogo por cada 100,000 habitantes. Esos son datos duros que nos regala nuestro amigo Juan Carlos, que es psicólogo de este sector. Nos dice, a nivel mundial, el promedio de trabajadores de salud mental por cada 100,000 habitantes ha incrementado ligeramente de 9 en el 2014 a 13 en 2020, ¿no? Es decir, tenemos a nivel de países de la OCDE, a nivel de profesionales de psiquiatría, hay 18.1 por cada 100,000 habitantes, mientras que profesionales de la psicología hay 40.0 por cada 100,000 habitantes. Para nuestro país, apenas hay 3.7 psiquiatras por cada 100,000 habitantes y 5.9 profesionales de la psicología por cada 100,000 habitantes. Son datos donde ya nos preguntaban sobre cuál es uno de los retos. Bueno, pues hemos ido insistiendo en que nos contraten desde las escuelas, las empresas. Hay otra propuesta desde el Consejo Mexicano de Psicología de tener una escuela para padres en todas las empresas. Si realmente no los dejan ir porque tienen que trabajar, bueno, pues hay que pedirles que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el 5% del presupuesto que tiene, de su presupuesto de cada empresa, debe estar dirigido a la capacitación. Bueno, pues que contraten a profesionales de la psicología para que se arme un programa de escuela para padres y que sea en las empresas donde se logre este tipo de objetivos. Entonces eso nos permite poder crecer y consolidar estos programas a nivel nacional, ¿no? Hay muchas acciones que ya el Consejo Mexicano de Psicología ha dado para poder ir avanzando. Sabemos que no es fácil porque las instituciones de gobierno no siempre nos voltean a ver, pero poco a poco parte de este consejo, pues ya nos tenemos personas, colegas, en 29 de los 33 estados del país. Eso es un avance y eso ha sido gracias a todos ustedes que confían en este Consejo Mexicano de Psicología, que estamos trabajando en beneficio de la psicología y en beneficio de esta unión de todos los psicólogos y psicólogas, como ahorita en los discursos. De ahí la importancia en que el Consejo Ejecutivo platicáramos con todos y todas ustedes, donde estamos unidos en beneficio y estamos trabajando para tratar de hacer una psicología integradora, una psicología que nos lleve a reflexionar y repensar en qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras acciones que debemos ir construyendo. Se nos fue la psicóloga Claudia Camacho, que tenía que ir, pero agradeció por ir repensando esos espacios en salud mental. No sé si existe algún otro comentario, alguien que quiera tomar la palabra. Hola Angie, muchas Hola, gracias Angie. por estar aquí. Una de las mejores psicólogas Hola, ¿cómo están? en materia de trastornos de la conducta alimentaria. Gracias Angie. Muchas gracias. Creo que mi cámara anda ahí toda. Ya. Gracias. La verdad es que, bueno, estuve escuchando, no sé si me alcanzo a escuchar. Sí, sí, sí. Pues nada, desde la conferencia de Marco, la verdad es que yo creo que hay temas súper importantes en este país que se han ido tocando en este diálogo y que el tema por ejemplo, en el que yo trabajo desde hace casi 20 años, que son los trastornos alimentarios, es un tema también muy fuerte y que pues hay pocos psicólogos capacitados en estos temas en el país para dar una respuesta oportuna y efectiva a la población. Pues muchas gracias. Habrá que hacer un diplomado sobre eso, ¿no, Angie? Ya Sí, lo, por ahí tenemos ya un programita que sería bueno dialogarlo y poder ofrecer precisamente a la comunidad eh, de psicólogos y que el Consejo Mexicano sea precisamente una puerta para poder entrenarse y poder formarse en estas áreas también tan necesarias. Esa es la idea. Muy bien, Angie. Muy bien, gracias. ¿Quién más, Samuel?
Gracias, Angie. Un abrazo hasta Guadalajara, Jalisco. No sé si alguien de los que aquí presentes quisieran hacer algún comentario, abrir micrófonos, cámaras y poder conversar. Adelante, Edith. Muchas gracias. Hola, Edith. Se cerró tu micrófono. Cerrado. Ok. Gracias. Buenas noches a todos. Marco, un saludo. Saludos, Edith. Me parece que es tan enriquecedor y renovador todo lo que aquí se va virtiendo a lo largo de la charla, que motiva y empuja a seguir trabajando en equipo y a seguir trabajando cada quien desde su punto, desde su trinchera. Yo trabajo en la iniciativa privada, tengo mi consultorio, pero yo tengo la percepción de que poco a poco, tal vez es lento, pero tengo la impresión de que se está avanzando en el conocimiento, en la ampliación, en la aceptación de lo que es la psicología. He tenido en mis prácticas personales interacción con médicos, psiquiatras, o tengo conocidos psiquiatras que me derivan pacientes y me da mucho gusto que hay como que, digo, no puedo hablar que sea la generalidad, pero percibo cierta sensibilización al reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestra apoyo, y el que no es solo médico lo que va a ayudar a la población, sino es el trabajo con todo lo que está conformando la problemática humana que estamos enfrentando. Pues más que nada yo quiero participarles eso, que en mi práctica privada percibo avances, percibo aceptación por parte de los psiquiatras en cuanto a que reconocen la necesidad de que no solo con medicamentos van a sacar a los pacientes, sino se requiere el apoyo psicológico. Y bueno, ya independientemente de eso, el seguir trabajando con la problemática de la neurosis, de la psicosis que hay en México, que desafortunadamente está creciendo muchísimo, y nuestra situación actual es, eh, es delicada en cuanto a salud psicológica. Yo quisiera compartirles que creo que estamos en el camino correcto, que creo que a veces tal vez no se perciba, no se sienta, pero cuando nos escuchamos y yo los escucho y nos retroalimentamos, podemos darnos cuenta de que hay que continuar y estamos en el camino correcto. Gracias a los que nos llevan la delantera, nos van abriendo trincheras, a los que nos van empujando. Finalmente, todos somos importantes en este gremio y pues creo que vamos a seguir adelante. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Edith. Unas palabras muy alentadoras para todo el gremio, porque efectivamente estamos y somos esto que tú te sientes. Creo que muchos compartimos esa sensación. Muchas gracias, Edith. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Angie. Sí, fíjate que secundando esto que dice Edith, también podría compartir una experiencia también muy bonita al respecto, y que me parece que ahí es donde incluso comparto con mis alumnos y les digo, hace 20 años, 25 años que yo me estaba formando en esto, nuestro gremio era casi volteado a ver de una manera fea. Y justo esta semana, concretando algunos acuerdos con el Colegio Jalisciense de Psiquiatría, me abren un espacio para poder hablar de lo que ofrecemos nosotros a los pacientes, a los consultantes, y dentro de su agenda anual del 2025, una de las charlas va a estar, pues voy a estar ahí participando, y la verdad es que eso se me hace muy, muy bueno, porque incluso dicen en la charla con gente
del comité, del consejo directivo del colegio, justo dice, en este mundo es muy cerrado porque los laboratorios tienden a no darle un lugar a ustedes porque ustedes obviamente la farmacoterapia no es algo que usan, pero ahora han flexibilizado y han abierto la puerta a esto y creo que esos son avances súper importantes, que la medicina, la psiquiatría esté abriendo estos espacios, creo que son avances muy significativos, digo, con lo que comparte Edith. La verdad es que a mí me agradó tanto porque son ellos quienes me buscan y me dicen, oye, queremos esto, pero no sé si esto es viable de ustedes para con nosotros. Y creo que eso es muy, muy bueno. Sí, eso es verdad, mi querida Angie, es algo maravilloso que colegas estén o psiquiatras estén volteando a ver a la psicología como verdaderamente, porque no se puede vivir todo el tiempo farmacodependiente, ¿no? Entonces necesitan hacer esa evolución, ¿no? Porque finalmente generamos eso, ¿no? Y hay varias investigaciones de colegas mexicanas que han hecho allá en Leipzig, Alemania, sobre cómo ir construyendo desde la psicología esa sustitución farmacológica y nos dan elementos donde podemos ir desarrollando. Carmen Vidal, una de ellas, una doctora de la Facultad de Psicología de la UNAM, viene a dar esa aportación y nos hablaba que a través de la demostración afectiva es como también se puede ir sustituyendo todo este tema de serotonina, norepinefrina y tantos neurotransmisores que con cuestiones afectivas podemos ir retomando, pero a veces no sabemos cómo abrazar, a veces no sabemos cómo hablarnos, a veces no sabemos cómo saludarnos, y ahí empezamos a generar todo un caos en el desarrollo y en la vinculación humana. Dice Judah, qué interesante charla y conocer las necesidades del país de México, ya que mi estudio de psicología clínica viene de Estados Unidos y son necesidades diferentes y o iguales que en México, ¿no? Efectivamente, y parte de lo que estamos hablando y de la ponencia del doctor Murueta, pues ojalá y que esto vaya abriendo. La ventaja de la virtualidad es que nos abre este camino y este andar entre todos los colegas y que nos da la posibilidad y la opción de ir transformando, no solamente desde una sala de Zoom, sino también a través de todo lo que estamos haciendo en este Consejo Mexicano de Psicología. Bien, no sé si alguien quiera hacer uso de la palabra, poder compartir. Ya estamos en la brecha final de esta charla, en este conversatorio hacia el Día de la Salud Psicológica. Mande. Sí, me permiten también. Entonces, bueno, retomar estas tres cosas, yo creo que es súper importante dentro de los retos que nos planteaban hace un momento. Y bueno, retomar esto que nos decía Angie, que nos has dicho tú también, Samuel, Edith, Marco, la identidad profesional creo que es súper importante, ¿no? Pero hacerla también desde una práctica informada y adecuada. Y de ahí desprendo entonces el siguiente comentario, que necesitamos empezar a regular las acciones de cada uno de los psicólogos. Creo que una regulación, como ya se está empezando también dentro del Consejo Mexicano de Psicología, para establecer bien cuáles son los retos éticos a los que nos encontramos y empezar a dar una respuesta específica tanto a las buenas prácticas como a las malas prácticas que hay en psicología. Empezar a analizar también en conjunto con Alfepsi, por ejemplo, cuáles son los programas de estudio que les están dando un título, no sé, de 2 años cada sábado, etcétera, sin que se requiera realmente una educación muy específica, una formación muy específica, ¿no? Sobre esto. Me parece entonces que tendríamos que juntarnos todos aquí para empezar a establecer un código de ética de identidad profesional, también para empezar a ver cuáles son las buenas prácticas, para ver qué vamos a enseñar en nuestras escuelas,
para ver cuáles son los requerimientos que se tienen que seguir cuando se hace investigación, cuando se presta un servicio, etcétera. Entonces, creo que para allá también el esfuerzo que está haciendo el Consejo Mexicano de Psicología, ahorita les hacemos como la invitación a participar en esta comisión, ¿sí? Muchas gracias, Sami. Termino con esto. Muchas gracias, Mari. También, bueno, aprovechando este comentario, el próximo viernes 25 de octubre, en un par de semanas, vamos a tener un conversatorio similar sobre una charla platicando de valores en psicología, donde empiezan los trabajos de la Comisión de Ética y Práctica Profesional, porque es importante eso que tú bien puntualizabas, ¿no? ¿Qué es psicología? ¿Cómo la debemos de construir? Y bueno, están cordialmente invitados a que se sumen al Consejo Mexicano de Psicología y también este próximo 25 de octubre a esta comisión de práctica, de ética en la práctica de la psicología, en las diferentes áreas donde tiene que ver psicología. Entonces, están cordialmente invitados y bueno, Marco, para ir cerrando, muchas gracias. Sí, gracias, Samuel. Pues sí, muy de acuerdo. Y la Comisión de Ética, la Comisión de Acreditación también hizo referencia a Marisela que verifique que las escuelas de psicología que podamos recomendar tengan ciertos criterios, tanto de compromiso social como de calidad académica. Y la Comisión de Ética habría que formular el código ético del Consejo Mexicano de Psicología. Desde luego está el de la Sociedad Mexicana de Psicología y está el de AMAPSI, y creo que la FENAPSIME también tiene un código de ética, entonces habría que tomarlos como puntos de referencia para impulsar esta consolidación del gremio. Y pues efectivamente los psicólogos, decía yo, estamos llamados por la situación, por la coyuntura, a jugar un papel significativo en la sociedad del siglo XXI, en México y en el mundo, y por eso qué bueno que los psicólogos estamos aquí dialogando con apertura, que es un símbolo, digo yo, de salud psicológica. Acuérdense que cuando hay rigidez, hay dogmatismo, podríamos considerarlos como un problema de salud psicológica. Entonces, nosotros tenemos incluso una escala basada en esto que les estaba yo comentando en la ponencia, de en qué nivel de salud psicológica está una persona. Y tenemos un criterio de cierto grado de salud psicológica para poder ejercer como psicólogo, sobre todo como psicólogo clínico. Entonces, por si alguien se quiere evaluar y saber qué tanto de salud psicológica tenemos como psicólogos, nos estaría bien, porque consideramos que para poder ayudar a otros no tenemos que tener perfección en la salud psicológica, pero sí un nivel básico de salud psicológica, porque si no estaríamos en riesgo de perjudicar con nuestras afectaciones psicológicas a nuestros propios eh, pacientes o consultantes, o incluso en el trabajo educativo, laboral. Entonces, cuidar nuestra salud psicológica. Algunos saben que consideran que todos tendríamos que estar en terapia. Nosotros con este instrumento, cuando decimos que cuando un psicólogo tiene un nivel de salud psicológica que pasa la prueba, digamos que aceptable, suficiente, el ejercicio terapéutico, el ejercicio del trabajo del psicólogo es terapéutico también. O sea, te va a beneficiar, pero si no pasas ese nivel, entonces en lugar de beneficiarte te va a perjudicar, como un docente, ¿no? Un docente que al dar clases, si está más o menos bien preparado, al dar clases aprende. Pero imagínense un docente mal preparado, pues no nos va a ir a hacer el ridículo y a perjudicar a sus alumnos y a perjudicarse él. Lo mismo sería en el caso de los psicólogos, ¿no? Nuestra propia salud psicológica. Nuestros indicadores, estamos ya teniendo indicadores pues cualitativos y cuantitativos de los niveles y los grados de salud psicológica, para no verlo como quizá lo pueden ver nuestros primos, los psiquiatras, como o estás enfermo o estás sano, ¿no? No, puede estar un poquito enfermo, no muy enfermo, esencialmente sano. Hay toda una gradiente de posibilidades. Entonces, pues, el Consejo Mexicano de Psicología es una organización de psicólogos sana, porque está abierta a dialogar, a entenderse, a construir, a comprometerse, a formar equipo, y esto es un rasgo muy importante de salud psicológica, tener estas satisfacciones como gremio de lo que hemos ido construyendo con la cooperación, pues, de todos,
cómo hemos ido consolidando nuestra profesión, nuestro gremio, y lo vamos a hacer, por lo que veo, con mucho mayor fuerza cada vez, y estamos en la víspera de que podamos tener un posicionamiento social mucho mayor. Ojalá que esto que decía Marisela, de que Claudia habló un poco de la salud psicológica o de la salud mental, ojalá que hubiera una apertura para que en todas las escuelas, en todos los centros de trabajo y en todos lados, porque el fenómeno psicológico está en todos lados, se tuviera esta apertura para que los psicólogos pudiéramos dar nuestras aportaciones. Y pues nosotros estamos en ese compromiso, colaborando cada vez de manera más bonita, más sana, diría yo. Pues con eso yo terminaría mi charla. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Marco. Nada más quiero hacer leer algunos comentarios de Facebook que también nos han estado siguiendo. Muchísimas gracias. Andrea Ayala, muchas gracias, doctor Murueta. Maritza Mandujano, gracias por sus aportes a la psicología de México y de Latinoamérica, así como por su labor en nuestro gremio, doctor Murueta. Dice Doris Torres Pérez, el ser humano no solo es un ente físico, sino también tiene una estructura psicológica. Ambas conforman al ser humano, por lo que ambas deben ser atendidas por el sector salud para un buen crecimiento interno y externo. Así atenderemos la salud psicológica. Gracias por todo. Pues gracias a todos, gracias al Consejo Ejecutivo también, que estuvo aquí nuestra querida doctora Marisela Osorio, representante del Comité Científico. También la maestra Lucy Zúñiga, tesorera del Consejo, el doctor Marco Eduardo, presidente del Consejo, y bueno, parte del Consejo están aquí presentes, así es que muchísimas gracias. Su servidor, Samuel Isla, secretario general del Consejo Mexicano de Psicología. Les damos la más cordial agradecimiento. No sé si podamos al final abrir nuestras cámaras para tomar una foto del evento, aunque ya se nos fueron muchísimos. Entendemos que también es un horario complicado. Aquellos que puedan prender su cámara y tomemos una foto del recuerdo de conmemoración del Día Mundial de la Salud Psicológica y en el Día de la Salud Mental. Así es que, sonriamos como si estuviéramos felices psicológicamente hablando, y bueno, pues un gusto. Llenos de salud psicológica. Así es, estamos felices y con muy buena salud psicológica, así es que muchísimas gracias a todos y todas y todes para poder compartir en este Día Mundial de la Salud Psicológica, y pues nos reencontramos en algún otro evento. Tenemos eventos, Marisela, también aquí en el Consejo Mexicano de Psicología. ¿Cuándo? Sí, me permito extenderles una cordial invitación. El próximo 18 de octubre tenemos el segundo Foro Nacional de Cuidados Paliativos. Vamos a tener también ya en noviembre un encuentro de psicometría, porque es importante medir bien, digamos, en psicología. Y estamos planeando también para diciembre, yo creo que la primera semana de diciembre, echar a andar un grupo de investigación que es sobre la discapacidad. Permítanme tantito, déjenme ver exactamente cómo se llama. Bueno, es un grupo de trabajo que tenemos. Es el grupo de trabajo que se encarga de ver a los niños con dificultades en el aprendizaje. Entonces, con barreras para el aprendizaje. Vamos a tener una sesión muy interesante, pero por favor, como decía nuestro secretario Samuel, manténganse conectados a nuestras redes. Muchas gracias, Angie, por todo el trabajo de difusión también. Y a partir de eso, bueno, les vamos informando de todas las actividades que tenemos. Tenemos muchas actividades. Después, el Congreso nos motivó muchísimo. Hay mucha energía del trabajo en grupo. Entonces, por favor, mantengámonos conectados y vamos a trabajar, a seguir trabajando. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Un abrazo afectuoso. Nos vemos, Samuel. Gracias, Marisela, Yunuen, Juan Carlos,
Lourdes, Betty, Laura, Lisbeth, Buenas noches, hasta luego. Samantha, que está ahí con Betty, Shirley, un saludo. Teresa y Samsung. Buenas Hasta noches, hasta pronto. Hasta